La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 12. Te ruego que me muestres tu gloria. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Muy buenos días y feliz sábado tengan todos ustedes. Gracias por nuevamente estar junto a nosotros en Más de tu Palabra. Y hoy con la lección número 12 me acompaña el pastor Vladimir Polanco. Bienvenido, pastor. Gracias, Daylin. Un saludo muy especial para nuestros amigos y hermanos. Ya casi al final del trimestre. Estamos en la parte culminante de la historia tan fascinante de cómo Dios libró a ese pueblo de Israel y nos encontramos en un punto donde, de hecho, se titula la lección, que mucho de ese texto lo usamos. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Quién no quisiera ver la gloria de Dios? Bueno, ¿Quién no quisiera? Esa fue la petición de Moisés y es el deseo de Pablo también, que nosotros lo tengamos. De eso vamos a hablar. Así es. Así que vamos a orar porque este tema que vamos a estudiar hoy cambiará de seguro nuestra perspectiva de vida y nuestra perspectiva de crecer en el Señor. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido un Dios maravilloso. Nos has dejado en tu palabra las grandes promesas que tú cumples a tu pueblo. En esta hora queremos pedirte que puedas sorprender nuestras mentes y nuestro corazón y que lo que vamos a estudiar hoy se haga una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, todos necesitamos crecer en nuestra fe. Hace 22 años yo entré a conocer al Señor y me bauticé. Y puedo decir que desde que entré hasta ahora, pues he crecido en la fe, con mis altas y mis bajas como todo, con mis debilidades, con mis luchas, pero la línea no es así recta, sí hay unos zigzag, pero en forma ascendente. Así que es necesario que todos crezcamos en la fe. Y lo mismo pasó con este líder, Moisés. Moisés tuvo sus primeros encuentros allá en Madián antes de ser enviado por Dios para liderar y sacar al pueblo de Israel. Y llegamos en un punto donde él hace, en esas conversaciones con Dios, en esos encuentros con Dios, hace ciertas peticiones. De hecho, encontramos, bueno, antes de ir a esas peticiones, vamos a hablar de el lugar que escogieron, que Dios escogió para hablar con Moisés. Y estamos hablando de la tienda de reunión. Lo conseguimos en Éxodo capítulo 33 del 7 al 11. Y esa es mi pregunta principal antes de ver las peticiones de Moisés. ¿Por qué Dios le pide a Moisés que hiciera una tienda de reunión? ¿Es la tienda de reunión la misma del tabernáculo o no es la misma? Esa tienda de reunión se menciona anteriormente, incluso en Éxodo capítulo 16, lo que indica que hasta que el santuario no fue construido e inaugurado en Éxodo 40, Dios había levantado un lugar provisional donde él iba a hablar con Moisés. Nota que el texto ubica esa tienda de reunión fuera del campamento, mientras que el tabernáculo, que es el que se está construyendo, mientras Moisés está en todo ese proceso de llevar a cabo la obra de construcción del tabernáculo, no estaría fuera del campamento, sino en el centro del campamento. Y en el libro de Números se va a explicar cómo todas las tribus de Israel estaban colocadas 4 alrededor del tabernáculo, y las primeras que estaban ahí bordeando todo era la tribu de Leví, lo que indica que hay dos lugares diferentes. Uno es la tienda de reunión, que es previa a la construcción del tabernáculo, y luego el tabernáculo o santuario, que es el que se manda a construir en Éxodo 25:8. Entonces son dos lugares distintos. Ahora, el punto aquí no es dejarnos confundir por eso, pero ¿y cómo va a ser? Tienda de reunión, tabernáculo de reunión, y enredarme, no. El punto aquí es, Dios no deja de tener ese espacio para comunicarse con sus hijos. Ese espacio en algún momento puede que esté fuera del campamento. En otro momento ese espacio va a estar dentro del campamento. El punto es que Dios no deja de comunicarse. ¿Por qué? Porque es esa comunicación del conocimiento divino la que nos permite crecer. Sin esa
comunicación permanente con Dios, nuestro crecimiento espiritual se pasmaría. Y yo creo que es bueno que nosotros dejemos claro, sobre todo por lo que vamos a hablar en el resto de la lección, que la experiencia cristiana, la experiencia con Dios no es una experiencia estática, como tú decías. Es una experiencia de crecimiento continuo, crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios, va a decir el apóstol Pedro. Tanto Pedro como Pablo y el libro de Hebreos van a hablar incluso de la experiencia de Cristo, con Cristo, como un nuevo nacimiento, y donde yo soy un niño, y en ese proceso hay niños que beben leche, y hay otros que son más maduros y beben y comen alimento sólido. Entonces, eso te indica que tú en la iglesia vas a tener distintos tipos de cristianos. Y esto a alguno le puede resultar confuso. ¿Y cómo va a ser? Hermano, sí, porque no todos tenemos el mismo desarrollo, no todos tenemos la misma madurez, no todos tenemos el mismo conocimiento. Algunos están más avanzados, otros estamos más detrás. El que está más avanzado no debe burlarse de mí, sino que debe prestar su mano para ayudarme a mí también a crecer y que yo pueda avanzar. La experiencia cristiana no es una experiencia donde todos tenemos 10, no. Algunos tenemos 2, otros tienen 3, otros tienen 4, otros están en el 5. Y los que están más avanzados, lo que tienen que hacer es ayudarnos a los que estamos más detrás para que todos podamos continuar creciendo. La experiencia cristiana no se trata de me quedé en 1, no. Hoy es 1, mañana es 2, pasado mañana será 3. ¿Y cómo va a aumentar ese conocimiento? Bueno, Pablo va a decir en Romanos capítulo 10 que se aumenta por la fe. ¿Y la fe por qué viene? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, el secreto del crecimiento de Moisés iba a estar vinculado a cuánto se comunicaba con Moisés, cuánto aprendí Dios con Moisés, cuánto Moisés aprendía de Dios y qué tan frecuente era ese encuentro entre Dios y Moisés. Qué hermoso. De ahí dependía el crecimiento de Moisés. Era la constancia y es lo que nos lleva a esta lección a autoevaluarnos nosotros. Porque muchas veces, pastor, pasa lo contrario, que llevamos muchos años en el Evangelio y seguimos como en el primer grado, como en la parte primaria o básica de la cristiandad. Y los años siguen pasando, pero es precisamente porque no tomamos la iniciativa de encontrarnos con Dios. Fíjese, Moisés, nosotros podemos tener la misma experiencia que tuvo Moisés, pero la diferencia no es que había un secreto en él, ni que él era superdotado, simplemente era que él buscaba la presencia de Dios. Dios le manda a hacer una tienda de reunión precisamente para tener un lugar para encontrarse con él. Nosotros también deberíamos tener en nuestras casas, para pasar al siguiente punto, como un lugar privado, ¿no? Hay unas películas que me encanta que le dicen El Cuarto de Guerra, ¿no? Que muchas personas acondicionan un lugar en su casa porque es su cuarto de guerra, es su tienda de reunión, el lugar donde te conectas con Dios. Y yo creo que eso fue lo que marcó la vida del crecimiento espiritual de Moisés. Ahora, llegamos a la primera petición que Moisés le hace a Dios de esos encuentros que tuvo con él. Le dice que le muestre sus caminos para que te conozca. O sea que Moisés estaba bien consciente de su necesidad, de saber más acerca de Dios. Y reconoce su necesidad, anhela sinceramente conocerlo, y pues Dios le concede esa petición. No solamente tenía la necesidad teórica, sino que cuando uno ve la experiencia de Moisés y su relación con el pueblo a lo largo del Éxodo, uno se da cuenta de que fue un hombre extraordinario, pero fue eso, un hombre. Un hombre. Y entonces, tú tienes a Moisés que baja del monte y rompe los mandamientos. Está bien que lo rompió porque vio al pueblo desenfrenado y en pecado, pero cometió una acción que luego Dios se la recriminaría. Vemos a Moisés que sale de la presencia de Dios, está con Dios, Dios le habla y le dice lo que tiene que hacer y viene y toma una vara y golpea la roca con ira. O sea, no es una persona que al estar permanentemente en comunión con Dios se convirtió en otro Dios o en un pequeñito Dios. Fue un ser humano. Y mirar a Moisés es lo que me dice a mí, wow, si Dios lo usó a pesar de sus caídas, a pesar de sus fracasos, el ejemplo de Moisés entonces debe ser una motivación grande para que yo pueda continuar obrando, para que yo pueda continuar actuando. Y no fue una persona que Dios preparó de un día para otro, por Dios. Entre el momento en el que Moisés mata al egipcio,
precisamente porque no entendía el plan de Dios para él. Comete ese asesinato y se va. Y el momento cuando finalmente Moisés está listo para asumir la tarea, noten, listo para asumir la tarea, no para realizarla. Una cosa es yo decir, yo voy a hacerlo, y otra cosa es que yo demuestre que estoy preparado para hacerla. Pero pasaron 40 años entre ese momento y el éxodo. 40 años de adiestramiento, 40 años de crecimiento, 40 años de instrucción, 40 años lidiando con ovejas, preparándose precisamente para lo que vendría. Pero una vez, y él va al Sinaí, tiene un encuentro con Dios, Éxodo 24 lo presenta de pie ante el trono de Dios, aún así, él sigue diciéndole al Señor, yo necesito más de ti. Y yo necesito más de tus caminos. Yo necesito que tú me muestres las cosas que yo debo hacer. Hombre, hay gente que se lee, yo me leo 2 libritos por ahí, aquí en Yatpa, que trabajo el día entero leyendo, y ya me siento que soy el gran intelectual y que lo sé todo. Hermanos, Moisés, que hablaba directamente con Dios. Moisés, Elena de White lo llama el alfa de la revelación bíblica, el que escribió 5 libros de la Biblia, el que estableció el fundamento a través del cual escribieron todos los demás. No se consideraba que lo sabía todo. Le decía al Señor, yo necesito seguir aprendiendo más. Ya tú me diste los 10 mandamientos. Sí, yo sé que tú me lo diste, pero yo necesito más de ti. Yo necesito crecer. Impresionante. Conocer, acuérdate del día sábado para santificarlo. Tener la letra del mandamiento no significa que tú conoces todo lo que hay detrás de ese mandamiento, el espíritu del mandamiento, la voluntad de Dios, el plan de Dios que hay detrás de ese mandamiento. Eso indica entonces que la revelación de Dios y el crecimiento en el conocimiento de Dios continúa, y que muchas de las cosas que yo doy por sentado que es el máximo es quizás lo más básico. Saberse de memoria los 10 mandamientos es lo más básico. Hay que ir detrás de esa voluntad y de ese camino que comienza con su ley, pero que luego vienen revelaciones mucho más maravillosas y mucho más completas, y que Dios me la da en el proceso en el que voy creciendo en su conocimiento. Y que es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. Y como bien lo dice su palabra, escudriñad las escrituras. O sea, que es algo, no hay una graduación. Es una escuela constante que dura toda la vida. Ahora, antes de pasar a los otros ruegos que le hizo Moisés en esa relación, en ese encuentro con Dios, cabe resaltar algo. Realmente Moisés vio cara a cara a Dios, porque si se encontraba en esa tienda de reunión, es como que nosotros nos encontramos en este salón de estudio, estamos aquí dialogando. Dios mandó a Moisés a construir esa tienda. Él iba a esa tienda a encontrarse con Dios, a hacerle esa... ¿Realmente estaban cara a cara o hay un elemento que estamos obviando? Es una pregunta interesante, y yo quisiera que leamos textualmente ese texto. Es en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice, cuando Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hablar cara a cara, como a un compañero. Nosotros tenemos que entender bien esa expresión, porque en el capítulo 34, que es otro momento importante, la 7ª vez que Moisés sube al monte Sinaí, Dios le dice a Moisés, en el capítulo 33, perdón, en el versículo 21 y 22, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, cuando pase mi gloria, versículo 22, yo pondré en una hendidura la peña y te cubriré con mi manto hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verá mi rostro. No verá mi rostro. Lo que indica que el hablar cara a cara con Dios no significa que Moisés hablaba en persona con Dios, que la persona de Dios, el ser de Dios, el rostro de Dios estaba ahí. Porque el capítulo 34 te dice, no, Moisés no podía ver mi rostro. He estado insistiendo, Daylin, a lo largo del trimestre, que consultemos el comentario de Andrews, porque nos ayuda muchísimo. Y por ejemplo, leyendo en la página 272, cuando el comentario de Andrews está analizando esta expresión, dice,
esta es una figura de lenguaje. No significa que Moisés viera realmente el rostro divino, sino que Moisés se comunicaba directamente con Dios. Entonces, es lo que los eruditos llaman un modismo, una figura de lenguaje. Hablar cara a cara con Dios no es que tú puedes ver el rostro de Dios, sino que hay una comunicación directa entre tú y Dios. Nosotros vemos eso, por ejemplo, en Números 12, versículo 8. Vamos a Números, ahora el capítulo 12, versículo 8, dice así. Voy a leer desde el 6. Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión. En sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Lo que quiero que usted note aquí es el contraste. Un profeta de Dios, Dios le va a hablar a ese profeta por sueño y visión. Pero a Moisés, Dios le hablaba directamente. Significa que Dios no le hablaba a Moisés ni por sueños ni por visiones. Moisés entraba al tabernáculo de reunión o subía al monte del Sinaí y tenía esa revelación directa con Dios, no de manera indirecta por un sueño o una visión. Entonces, la expresión cara a cara está subrayando que Moisés hablaba directamente con Dios. Es interesante. Que había un compañerismo tan grande entre Moisés y Dios, que Dios decía, yo no tengo que darle un sueño o una visión para comunicarme con Moisés. Yo le digo a Moisés las cosas directamente sin tener ese tipo de medios de revelación que sí utilizaré con otros profetas, con Daniel, con Isaías. Entonces, eso es grande en Moisés, grande en Moisés. Lo que hace verdaderamente grande a Moisés es haber tenido esa intimidad con Dios. Como dice el texto, como un amigo, como un amigo. Jesús va a decirnos en Juan capítulo 15, versículo 15, en mi opinión quizás evocando esa relación entre Dios y Moisés, Jesús nos dirá aquí en Juan 15, 15 lo siguiente, 14, voy a leer desde el 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué Dios hablaba cara a cara con Moisés? Porque Moisés era su siervo. De hecho, el título básico de Moisés en el Antiguo Testamento es Moisés, siervo de Dios. La intimidad entre Moisés y Dios se basaba en que Dios sabía que Moisés siempre iba a hacer lo que él le pidiera. Jesús dice, vamos a ver, Moisés era amigo con Dios porque hacía lo que Dios le decía. Bueno, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo os mando. Ya no les llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre la he dado a conocer. Entonces, el secreto está. Lo que yo oigo de mi amigo, lo doy a conocer. ¿No era eso lo que hacía Moisés? Exacto. Moisés subía al monte o entraba a la tienda de reunión y de allá para acá venía a compartir ese conocimiento con el pueblo. Lo que indica que parte del secreto de crecer en la experiencia con Dios es compartir. De nada le hubiera servido a Moisés decir, ¿y tú, Moisés? No, yo estaba en el templo, allá en el templo celestial, y yo vi el santuario. Y entonces, no, Moisés entraba de ahí y de allá para acá venía a decirle al pueblo, esto es lo que el Señor dice, esto es lo que el Señor quiere. Entonces, Moisés está trayendo una revelación directa. Entonces, la expresión cara a cara no alude a que Moisés podía ver constantemente el rostro de Dios, porque el capítulo 33 al final dice que no, sino que apunta a que había una comunicación directa entre Dios y Moisés, sin intermediario. Y es eso lo que Dios quiere tener contigo, hablarte directamente a ti y que tú le hables directamente a Él. Es maravilloso porque de una u otra manera esa misma experiencia que Moisés tuvo la puedo tener yo. Simplemente es que dentro de lo más profundo de nuestro ser salga el anhelo, el deseo de conocer a Dios más. Y qué hermoso que el fruto final de ese conocimiento es compartir lo mismo que nos pidió Jesús cuando ascendió al cielo y dejó a los discípulos, vayan y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, o sea, hagan saberle al mundo las buenas nuevas. Y es lo que este programa de una otra manera tiene uno de los pilares más de su palabra, que es estudiar la Biblia, pero también compartirla. Así que, pastor, Moisés en otro encuentro con Dios le hace otra solicitud. Y pues se fue más profundo porque le pide, que es el título de esta lección, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Dos preguntas. ¿En qué consistía la gloria
que quería Moisés ver. Y segunda pregunta, ¿cómo responde Dios ante esa petición? Bien. Lo primero, el versículo 2 dice, prepárate pues mañana, sube de mañana al monte Sinaí. Es la 7ª vez, como vimos en la lección, que Moisés sube. Ustedes saben que el 7 tiene una intención simbólica. Es como que las otras veces que Moisés había subido, era bien, había venido con revelaciones excelentes, de ahí salió el momento para la liberación, de ahí salen los mandamientos, de ahí salen las fiestas, de ahí sale la construcción del santuario. Todo eso es bueno, pero la 7ª vez ocurre lo mejor. Lo que indica que la revelación más importante de Dios no son los mandamientos, no es el santuario. La revelación más importante de Dios llegó en ese 7º encuentro entre él y Moisés, y era la revelación de sí mismo. Wow. Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, dice entonces el versículo 6, ¿qué es lo que pasa? Jehová pasó delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nota, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, yo te voy a decir cuál es mi gloria. Mi gloria es amar. Su bondad. Mi gloria es perdonar. Mi gloria es ser misericordioso. Mi gloria es tratar bien al pecador. Mi gloria es que tú sepas que yo estoy aquí para recibirte. Hermoso. A veces nosotros nos encanta mucho la última parte del texto. Dice que castiga la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Y es verdad que Dios castiga, pero está bien. Si usted quiere enfatizar que Dios es un Dios de castigo, no hay ningún problema. Ese es un cuadro que la Biblia presenta, pero es un cuadrito pequeño. ¿Y por qué si tú puedes ver el cuadro grande, te quieres quedar en el cuadrito pequeño? Nota que Dios castiga hasta la 3ª y 4ª generación, pero cuando habla del perdón, dice que guarda el perdón a millares, lo que indica que el castigo de Dios tiene un límite, pero su perdón, mi amor, no tiene límites. Entonces, a veces la gente habla, la gloria de Dios, la gloria de Dios. La mayor muestra de la gloria de Dios es su amor por los seres humanos. Jesús dijo en Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. En Juan 12, 13, varias veces que intentaban matarlo, el evangelista dice, pero no había llegado la hora en la que Jesús fuera glorificado. La gloria de Cristo, fue la cruz. Qué hermoso. La gloria de Cristo fue abrir los brazos para que todos fueran atraídos hacia Él. La gloria de Cristo fue cargar con tu pecado, con mi pecado, con el pecado tuyo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La gloria de Cristo fue mostrarnos el amor del Señor. ¿Tú quieres realmente entonces mostrarle la gloria de Dios al mundo? Muéstrale al mundo la misericordia del Señor, la grandeza de la gracia divina. En el capítulo 1 del Camino a Cristo, Elena de White dice que Dios envolvió al mundo en una atmósfera de gracia. Todos estamos cubiertos por esa gracia y no hay un elemento que exalte en su máxima expresión la gloria divina que precisamente saber que Él es lento para la ira, pero es grande para tener misericordia por cada uno de nosotros. Realmente fue la gloria, la bondad y el amor de Dios. Y si lo llevamos ahora a este pleno siglo XXI, nosotros también estamos viendo la gloria de Dios. Porque al contemplar a Jesús en la cruz, al verlo, hacer ese sacrificio, pues de una u otra manera estamos viendo la gloria de Dios también. Qué maravilloso, y se vuelve a repetir lo de compartir. Moisés no se quedó con esa experiencia. Dios no se la dejó solamente a Moisés. Dios se encargó de manifestarla al mundo entero al entregar a su hijo. ¿Y cómo Él la manifiesta? Porque el texto dice que cuando Moisés descendió, su rostro resplandecía. Sí, termina con eso. Moisés manifestó la gloria de Dios precisamente que cuando el pueblo debía ser destruido, Moisés le decía al Señor, entonces si tú lo vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí. Si tú lo vas a borrar a ellos del libro de la vida, bórrame a mí. O sea, Moisés demostró la gloria del Señor amando a su pueblo.
Y esta es la protegiendo manera. a su pueblo, Wow. haciendo todo Ujú. para que el pueblo pudiera cumplir el objetivo que Dios tenía de llevarlo a la Canaán celestial, y dio su vida por ese pueblo. O sea, Moisés no tenía otra manera de demostrar la gloria del Señor que no fuera amando a tal punto a ese pueblo que estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo. Y eso fue lo que Cristo hizo. Solo que a Moisés no se le permitió que lo hiciera, pero a Cristo sí se le permitió que lo hiciera. Pastor, y de una otra manera, para ir cerrando en este último minuto, es lo que nos invita Jesús, porque recuérdese cuando Él le dijo, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Si amáis a tu prójimo, si amas los unos a los otros. El decálogo, los últimos 6, habla de ese amor a nuestro prójimo. Realmente, cuando contemplamos a Jesús en la cruz, estamos viendo la gloria. Y cuando amamos a nuestro prójimo, estamos reflejando esa gracia, estamos reflejando, así como le pasó a Moisés, ese rostro. Cuando amamos a los demás, prácticamente estamos pasando por la misma experiencia que pasó Y a en Moisés. un capítulo, para cerrar, en un capítulo donde, 2 Corintios 3, donde San Pablo está tomando precisamente la experiencia del Sinaí y de lo que pasa con Moisés como un ejemplo para la iglesia de Cristo, San Pablo dice en 2 Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando Wow. como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu. Wow. O sea, esa experiencia que Moisés tuvo de ser transformado por la gloria de Dios a tal punto que la gloria de Dios le resplandecía en su rostro, Pablo dice, esa ahora es la experiencia de cada creyente. Amén. Si permite que la acción del Espíritu se ejecute en su vida. Quizás tú te has preguntado, pero ¿por qué yo no puedo manifestar la gloria del Señor? Bueno, porque no has permitido que el Espíritu Santo trabaje en ti. Y pastor, ¿y cómo yo sé que el Espíritu trabaja en mí? Bueno, dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, es lo primero. Es amor. Bondad. En Romanos capítulo 5, Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, lo que indica que la primera acción del Espíritu en nuestra vida para ir siendo transformado de gloria en gloria, como dice San Pablo, es ayudándome a mí a amar a Dios y amar a mi prójimo. Gloria a Dios. Sin ese amor, entonces la transformación de gloria en gloria no será una realidad. Permite entonces que ese amor de Dios no solamente te transforme a ti, sino que ese amor de Dios sea un instrumento que Dios utilice para a través de ti los demás puedan ver esa obra transformadora. Que Dios sea contigo. Amén. Pastor, una oración final de consagración para todos nosotros que queremos experimentar eso en nuestras vidas también. Padre Celestial, como Moisés tenemos necesidad de conocerte, de buscarte, de entender tus caminos. Por eso por la fe queremos subir a tu presencia. Amén. Para que tú nos hables directamente. Amén, Señor. Para que tú nos reveles el propósito especial que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Permite, oh Señor, que al escucharte, que al contemplarte, esa experiencia no solamente pueda obrar una transformación interna en nosotros, sino que también pueda ser un testimonio poderoso para que los demás, aquellos que entran en contacto con nosotros, también puedan ser transformados por tu Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos